alma y corazón. Tal vez no tenemos nada más que darle. No tengo nada más que dar. Pero Señor, recíbelo en esta noche. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti y en totalidad a ti. Vamos, ríndelo todo en esta hora. Rindo alma y corazón. Sí, Padre, recíbelo. No tengo nada más que dar. Por favor, tómalo, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Puedes levantar tus manos y decirlo con nosotros. Y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Muy buenas tardes, amigos. Hoy es día 14 de octubre, sábado 14 de octubre. Un día nublado y con frío, tal vez por el eclipse anular que se celebró hoy en este día 14 de octubre del año 2023. Y les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios, que se está transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y de Radio Poder, así como por la página www.alasdeaguilacentral.com, que la pueden buscar en Facebook. Esta página está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saludan sus amigos y hermanos Samuel Recendis y Adrián. Nos acompañan a orar. Querido Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, no hay santo como tú. No hay nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro. Tú guardas los pies de tus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Bendito Dios, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que haya un despertar espiritual en todos los habitantes de este planeta. Que las escamas de los ojos, bendito Padre, se les quiten, se quiten de sus ojos, Señor, para que reconozcan a tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Que lo reconozcan, sobre todo allá en Medio Oriente, donde la situación está tan tremenda. Que lo reconozcan como el Mesías prometido a Israel, Señor. Como el mismo que vino a darnos salvación y vida eterna. Que lo reconozcan como tu Hijo, como su Mesías. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Jehová de los ejércitos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Padre, te rogamos que tengas compasión y misericordia de todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Te pedimos que tengas misericordia por aquellos que se encuentran enfermos. Sánalos, Señor. Sánalos por las llagas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para alabanza y gloria de tu santo nombre. Amén, bendito Dios, porque tú eres Jehová Rafa, un Dios sanador. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo venga a hacer milagros sobre los enfermos y sanen, bendito Padre. Que depositen su fe y su confianza en ti. En esta tarde enviamos saludos a quienes están en sintonía con esta frecuencia y a quienes se conectarán más tarde también. A aquellos que se conecten a la página www.alasdeaguilacentral.com en Facebook. También les saludamos a Oaxaca, hasta el estado hermoso de Oaxaca, a nuestra hermana Sabinita, allá en la comunidad de Zipolite. También a Alejandro Mata y a su hijo Juan Jesús Mata López. Dios los bendiga, los prospere en gran manera. Dios derrame bendiciones sobre sus vidas. Sí. También saludamos a Heriberto y Estefanía Alanís en Zumpango. Y en la Ciudad de México
así como en todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana, aquellos que están sintonizados con esta frecuencia. Les saludamos a nuestros hermanos de San Cristóbal de las Casas Chiapas, a nuestros hermanos de Hidalgo y sus comunidades. Que Dios les bendiga. También saludamos a Hortensia, nuestra hermana allá en el estado de Jalisco, allá en Guadalajara. Y no nos olvidamos, estamos muy atentos para enviar saludos a todos los policías de Tecozautla, Hidalgo, Huichapan, Hidalgo. Que la gloria y la misericordia de Dios esté sobre ustedes, que el Señor derribe a sus enemigos y destruya a todos sus adversarios, que el Señor rescate sus almas en Cristo Jesús, sus almas sean bendecidas, porque ustedes son personas que sirven a las comunidades, ustedes nos sirven para prevenir la delincuencia, para mantener la paz y para darnos seguridad. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén. Amén. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de continuar con la serie titulada Personajes de la Biblia. Hoy vamos a compartir con ustedes la historia de Elí, de Ofni, sus hijos Ofni y Fines, de Ahimelech y Abiatar, ¿verdad? Que fueron bisnieto y tataranieto de Elí. Sí. Y estas historias, ¿verdad?, las encontramos registradas en el primer libro del profeta Samuel, capítulos del 1 al 4, el capítulo 14, versículo 3, el capítulo 22, versículos del 7 al 23, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5, al capítulo 2, versículo 27, así como Josué, capítulo 18, verso 1. Mencionamos todo este sustento porque de eso es de lo que vamos a hablar. La Biblia nos narra la historia de Elí, descendiente de Aarón, el hermano de Noé, de Moisés, de la ley mosaica. Elí, descendiente de Aarón, de la familia de Itamar. Este hombre tuvo el privilegio de ejercer cargos de sacerdote y de juez en la ciudad de Silo, en el tabernáculo de reunión, delante del tabernáculo del testimonio, donde se guardaba el arca de la alianza. Y cierto día, Elí, el sacerdote, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Momento en que Ana, esposa de Elcana, después de comer y beber, se levantó y se puso a orar. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Y como no se oía su voz, Elí la tuvo por ebria y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió de una manera muy elocuente: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Y Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y posteriormente Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Lo crió hasta que lo destetó, y siendo aún muy pequeño, 2 o 3 años quizás, lo llevó a la casa de Jehová en Silo con su respectiva ofrenda. Después de sacrificar, trajeron el niño a Elí. Ana le dijo que ella era aquella mujer que había estado junto a él orando a Jehová por ese niño, y Jehová le había concedido la petición de su corazón. Los anhelos de su corazón. Ahora lo dedicaba a Jehová, lo dedicaba todos los días de su vida, sería a Jehová. Y bueno, Ana adoró allí a Jehová y volvió a su casa, dejando al niño para servir a Jehová junto al sacerdote Elí. Y Elí
tenía 2 hijos que eran sacerdotes, Ofni y Fines. Eran hombres impíos, perversos, tenían mala fama, no conocían de Jehová, no tenían temor de Jehová, tenían en poco los sacrificios de Dios. En aquellos tiempos era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofreciera sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote, del sumo sacerdote, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes o 3 ganchos. Lo metía en el perol o en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ofni y Fines eran los que hacían estas cosas, ¿verdad? Tomaban las ofrendas al Señor. Así, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para hacérsela al sacerdote, porque él no aceptará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Y saben, este pecado era muy, muy grande ante Jehová, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Dios. El joven Samuel servía en la presencia de Jehová Dios, vestido de un efod de lino, y su madre Ana le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año, cuando subía con su marido al Cana para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y el joven Samuel crecía delante de Jehová Dios. Y Eli era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo fornicaban, cómo adulteraban dentro de la casa de Dios con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, él solo les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y continuó diciéndole: si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Dios no puede ser burlado. Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entendemos que se refieren a Aarón, porque habías pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Porque la grosura era para Jehová. Y sí, así estaba establecido en la ley. Y saben, por eso Jehová, el Dios de Israel, dijo: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora, ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa, verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar,
será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Aquí podemos ver la figura de Samuel. Sí, y le siguió diciendo, le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que haya quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Y le dirá, te ruego que me agregues alguno de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Fíjense qué tremendo, le estaba diciendo que como castigo, ¿verdad? Iban a morir los de su casa, pero también iban a ser pobres. Qué tremendo. Bien. En una ocasión Jehová llamó a Samuel 2 veces y él enseguida se levantaba, iba con Elí y le decía, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le decía, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Pero la tercera ocasión que Samuel fue con Elí, entendió Elí que Jehová era quien llamaba al joven, y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó. Vino Jehová Dios, se paró y llamó, como las otras 2 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Y le dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra mí, contra Dios, y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No será expiada, decía, no será perdonada jamás. No habría ningún sacrificio que pudiera hacer que el Señor los perdonara, porque su pecado era tan grande. Y bueno, pues Samuel se quedó acostado, ¿verdad? Hasta la mañana. Él temía contar la visión a Elí, pero Elí lo llamó y le dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Fíjense. ¿Cómo este sacerdote Elí quiso intimidar amenazando a Samuel, que había tenido, que había estado, que tenía el favor de Dios? Bueno, entonces Samuel le contó sin ocultarle nada y Elí dijo, nada, y Elí dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Pareciera que tuvo en poco lo que le platicó Samuel. Sí, ¿verdad? O sea, qué actitud. Bueno, ¿saben? Por aquel tiempo salió Israel a librar una batalla con los filisteos y acamparon junto a Ebenezer. Israel fue vencido delante de los filisteos y decidieron ir a Silo y traer el arca del pacto para que lo salvara de manos de los enemigos. Estaban miedosos los filisteos y entraron a pelear a pesar de que sabían que Israel venía con el Dios Padre Todopoderoso. Bueno, fueron a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habita entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y los filisteos se enteraron y tuvieron miedo porque decían, ha venido
Dios al campamento. Pero ellos no estaban dispuestos a ser esclavos de los hebreos y pelearon los filisteos y desafortunadamente Israel fue vencido. Fue vencido por el pecado de los hijos de Elí. El arca del pacto de Dios fue tomada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Un hombre de Benjamín fue a Silo a dar la noticia. Así es. Y Elí ya para ese tiempo ya tenía 98 años de edad y estaba ciego, no podía ver. Y el mensajero le dijo a Elí: Israel huyó delante de los filisteos y hubo una gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué tremendo, ¿verdad? La consecuencia del pecado de los hijos del sacerdote Elí. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás y se desnucó y murió. Había sido juez en Israel durante 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y próxima a dar a luz a su bebé, ¿verdad? Y cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz a Icabod al tiempo que moría. Murió al dar a luz a este sacerdote de Icanor, Icabod. Ahías, también conocido como Ahimelech, hijo de Aitabod, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, que esto está escrito en 1 de Samuel capítulo 14, versículo 3. Bueno, hijo de Elí, fue sumo sacerdote en el tabernáculo de Not, la ciudad de Not, en tiempos de Saúl, quien lo mandó matar a él, a todos los sacerdotes de la casa de su padre y a todos los habitantes de este pueblo de Enot, a todos los pobladores de Not. ¿Verdad? Como hasta dónde alcanzó la maldición que recibieron. Pero también vemos aquí a pecados. Saúl, al rey Saúl, con una actitud de misericordia tremenda, ¿verdad? Pues sí. Mandando pues matar. No tenía temor de haciendo Dios. algo ¿no? tremendo. Pero bueno, ¿y saben por qué los mandó matar? Pues porque Ahimelech, que ignoraba que David era un fugitivo, lo ayudó a él y a sus hombres dándoles el pan de la proposición y la espada de Goliat, y eso lo molestó muchísimo. Que el pan de la proposición que estaba dentro del tabernáculo. Doeg, el edomita principal de los siervos de Saúl, le informó esto al rey Saúl, el cual de inmediato ordenó el asesinato de Ahimelech, bisnieto de Elí, toda la casa de su padre, todos los sacerdotes y todos los pobladores de Not. Una masacre. Así fue, y solamente escapó Abiatar, hijo menor de Ahimelech, quien cumplía funciones de sumo sacerdote. Él huyó tras David, ya se fue a refugiar con David, que todavía no era rey. Abiatar, tratando de tataranieto de Elí, fue su último descendiente que tuvo oficio sacerdotal. Estuvo llevando el arca de Jehová ante el rey David en el reinado de David, compartiendo las aflicciones del rey David. Fíjense nada más, ellos tenían una bendición muy grande de ser sacerdotes, pero al menospreciar eso, pues perdieron su derecho, ¿verdad? El sacerdocio. Pero, ¿saben? Abiatar cometió el error de unirse a Adonías, hijo del rey David, el cual procuró usurpar el trono de su padre. Y cuando el rey David se enteró, proclamó de inmediato a su hijo Salomón como rey de Israel. Saben que esta es una historia fascinante, es una historia porque fue verídico todo lo que la palabra de Dios nos revela. Bien, tantos nombres y tantos episodios y tantas situaciones que bien haremos en estar atentos. Entonces Salomón le perdonó la vida a Abiatar, pero lo desterró de Jerusalén, quitándole el oficio de sumo sacerdote,
en Israel, cumpliéndose de esta manera la palabra de Jehová pronunciada en Sidón sobre la casa de Elí. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? A veces nos acostumbramos tanto a las bendiciones, a los dones, a los talentos, que no los ejercemos con amor, con pasión. Y en esta historia observamos cómo Elí, que era un hombre que tuvo el privilegio de servir en el tabernáculo de Dios como sumo sacerdote y también ejercer el cargo de juez, de juzgar al pueblo de Dios, ¿verdad? Le faltaba discernimiento espiritual. No es posible que no visualizara que Ana era una mujer atribulada, amargada, que descargaba su alma delante de Jehová. Así era su actitud de Elí. Pues sí, un poco, pues como indolente, ¿verdad? Y bueno, no se daba cuenta que Ana no estaba ebria. ¿Y cómo es posible si el comportamiento de una persona sobria es muy diferente al de una persona ebria? Pero ¿saben qué, Ana? Ana le respondió a Elí: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ella estaba orando y Elí la tuvo por ebria. Estaba hablando con cordura, abriendo su corazón. Estaba Ana hablando de una manera fluida, con denuedo. Bien, Elí, en lugar de disculparse o preocuparse por averiguar cuál era el motivo de su congoja, con cierta indiferencia, la despidió diciéndole que fuera en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Al menos le dio el ánimo y el aliento de que Dios le iba a dar la petición de su corazón. Sí, pero ahí se ve que ya Elí ya no servía con pasión, ¿verdad? Que ya no se preocupaba por las necesidades por las del ovejas pueblo, del Señor. ¿verdad? Pero además, por otra parte, Elí, como sacerdote de su casa, él hizo algo que pues fue muy tremendo, ¿verdad? Porque él omitió una obligación que como sacerdote de su casa tenía, y era repetir a sus hijos la palabra de Dios. No les habló de ella estando en su casa, ni andando en el camino, ni al acostarse, ni al levantarse, como Dios se lo demandaba en su palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. En esta parte podemos encontrar un reflejo de la actitud de muchos hermanos, ¿verdad? En las iglesias, en las congregaciones, muchos que no hacen su papel de sacerdotes de la casa, no comparten la palabra con sus hijos. ¿Cuántos padres, cuántos Elís no tienen en sus casas a sus hijos Only y Fines? Bien, este es el reflejo para que nos demos cuenta si nuestros hijos están verdaderamente delante de Jehová, o qué hay que hacer, de qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Bien, tampoco Elí instruyó a sus hijos en el camino de Dios. Hay que instruir a los hijos en el camino de Dios para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Y eso lo podemos ver en el Proverbio capítulo 22, versículo 6. Tan importante que es alimentar y ser proveedor del alimento espiritual para nuestra casa, para nuestras familias. Desde pequeñitos. Hijos y hijas. Desde pequeñitos, para que ellos aprendan a tener temor de Jehová. Porque saben, como resultado de esa omisión, Omni y Fines eran impíos. Es decir, ellos tenían una actitud arrogante. Eran bajos, indignos, malvados, viciosos, escandalosos en sus costumbres. Ellos hicieron algo terrible, que era menospreciar las cosas de Dios, porque no tenían reverencia por las cosas sagradas. Tremenda cosa, nadie quiere hijos como estos.
pero es nuestra responsabilidad educarlos para que no pase eso. Estos hijos de Eli no conocían a Jehová, eran sacerdotes, servían en el tabernáculo. Su padre era un sumo sacerdote y juez, pero ellos no habían tenido ninguna experiencia personal con Jehová Dios, no tenían comunión con Él, no fueron enseñados y no se interesaron por aprender, solo disfrutaban de los privilegios y placeres que les daba su cargo de sacerdotes. O sea que ellos hacían el trabajo pues como algo cotidiano, ¿verdad? Sin darse cuenta del privilegio tan grande que tenían. Y nosotros como padres, esta historia nos debe de hacer reflexionar porque muchas veces estamos tan ocupados y tan preocupados por cumplir con nuestras tareas, por cumplir con nuestras obligaciones, que descuidamos lo más importante, que es guiar espiritualmente a nuestros hijos. Es darles esa herencia espiritual, es hablarles de la palabra de Dios, enseñarlos a tener comunión con Dios, a orar con Dios. Para que no se pierdan, para evitar tragedias en sus generaciones futuras. Bien, Elí era sacerdote, servía en la casa de Dios, también era juez, cargo que desempeñó por 40 años, pero descuidó transmitir la herencia espiritual a sus hijos. Y saben, en la actualidad muchos padres nos afanamos para que nuestros hijos vayan al mejor colegio, que aprendan algún idioma tal vez, que practiquen algún deporte o que desarrollen alguna habilidad musical. Y saben, eso está bien, eso no es malo, pero lo más importante es que ellos tengan comunión con Dios, es enseñarles la palabra de Dios. Que lean el libro de libros, que lean la Biblia y no se quejen de los libros que otorga el gobierno. Denles la Biblia, debemos hacerlo sin descuidar lo más importante que es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, que conozcan a Dios, que teman a Jehová, que tengan comunión con Él que es eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo mal, porque esto tiene consecuencias eternas. El mal tiene consecuencias eternas. Claro, el que ellos conozcan la palabra de Dios y que conozcan a Dios y que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, eso es sumamente importante. Debemos de equiparlos con herramientas para enfrentarse a este mundo hostil, para que ellos no se aferren a este mundo ni amen las cosas del mundo, para que estén conscientes de que su ciudadanía está en el cielo y que por lo tanto su fe y su esperanza deben estar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él tenemos salvación y vida eterna. En Jesucristo es de que tenemos salvación y vida eterna. También es importante enseñarles su identidad en Cristo Jesús. Onífines no tenían reverencia por las cosas sagradas de Dios. La ley ordenaba que la grosura del animal dado en sacrificio tenía que ser quemada sobre el altar para el Señor, para nuestro Señor. Y eso está escrito por la ley en Levítico capítulo 7, versículo 31. Así es, verdad, la grasa le correspondía a Dios, pero a ellos no les importaba. Ellos además no se conformaban con las porciones de los sacrificios que estaban especificados en la ley, que era para los sacerdotes. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 3, decía que partes de los animalitos le correspondía a los sacerdotes, pero ellos tomaban para sí toda la carne que podían sacar con la marmita, o sea, con ese garfio de 3 dientes. Sí, y si no se las daban, si no se las querían dar, amenazaban con tomarla por la fuerza. Esto era muy grave delante de Dios, ante los ojos de Dios, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Prácticamente le estaban robando a Dios. Sí, pero aparte recordemos que esas ofrendas eran por el pecado, ¿verdad? Que la gente iba a hacer ofrendas para que Dios les perdonara su pecado.
y ellos pecaban más al robarle a Dios lo que le correspondía a él. Ofni y Finees incluían además entre sus vilezas las relaciones sexuales con las mujeres que servían en el tabernáculo. Ellos fornicaban con ellas, ¿verdad? Y bueno, Finees estaba casado, por lo tanto, pues él adulteraba. Y lo peor es que todo esto lo hacían dentro de la casa de Dios, provocando que el pueblo pecara porque se daban cuenta y pues murmuraban de ellos. Qué importante es nuestro testimonio de las personas que servimos a Dios, de los que nos decimos cristianos o que creemos en Dios. Nunca olvidemos que los ojos de las personas están en nosotros y que nosotros somos embajadores de Dios y que debemos de dar buen testimonio. Qué terrible todo lo que hacían de la casa ante los ojos, en la presencia de Dios, en donde debería de haber un movimiento de ángeles, había un movimiento de enemigos allí tremendo. Bien, Elí en general era un hombre bueno. Su error fue malcriar a sus hijos, alcahuetearlos, no estorbarlos para que dejaran de pecar. Fue Elí muy débil, no los corrigió, ya sea por temor o por indulgencia, o si amaba a sus hijos, los tenía que ver corregido. Claro, y si ellos no querían corregirse, pues expulsarlos del servicio de Dios, porque el servicio de Dios se tiene que hacer con temor, ¿verdad? Con temor, con honor, con amor. Elí como juez estaba consciente de que al pecar sus hijos contra Jehová, su pecado era tan grave que sería inútil rogar por ellos ante Dios, porque ellos estaban endurecidos, sobre todo porque no se apartaban del mal. Ellos no estaban arrepentidos de su forma de ser. No tenían conciencia, tenían el corazón endurecido, no tenían temor a Dios. La mayoría de las personas sabemos que Dios es amor, que su amor y misericordia son más grandes que su juicio, pero pocos se quieren enterar de que también es un juez justo, que Dios no puede ser burlado y no tendrá por inocente al culpable, y por lo tanto juzgará nuestros pecados no confesados. Si tienes allí en tu conciencia un pecado que te has olvidado y no lo has confesado, y no te has arrepentido y no te has apartado, pues ese no será perdonado, ¿eh? Sí, haz memoria. Hagamos memoria. Sí, hagamos memoria y vamos ante la presencia de Dios a arrepentirnos y a pedirle perdón. Sí, la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a sus padres. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Y fue el caso de Ofni y Finees. Ellos nunca fueron corregidos. Hay Ofnis y Finees en muchos hogares. Ofnis y Finees, al no haber sido corregidos, avergonzaban a sus padres, a su padre con su conducta, y no oían la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya estaba dictada, el juez ya había dictado la sentencia. Sí, porque con su conducta reprobada, con su conducta impía, con su conducta inmoral, habían colmado la paciencia de Dios. A pesar de que sabemos, y lo dice claramente su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero a ellos pues les dio oportunidad para que se arrepintieran y no lo hicieron. Ellos no respetaban a Jehová, no respetaban a su papá, no respetaban a nadie, no respetaban sus sacrificios, no respetaban sus leyes, no respetaban la casa donde vivían, ni el templo de Jehová, ni la casa de Dios, la casa de oración, no la respetaban, ni a las mujeres que servían en el tabernáculo. Abusaron de la gracia de Dios, abusaron de la misericordia, abusaron de la compasión de Dios, y llegó el momento en que Dios tuvo que hacer justicia.
ejecutar sus juicios, ¿verdad? Y seguramente que Dios sufrió por eso, pero tenía que hacerlo porque es un juez justo. Y Dios, ¿saben qué? Antes de que Dios traiga sus juicios, siempre da avisos. Y él le avisó a Elí, le dijo sus planes para que hiciera algo con sus hijos, para que ellos se arrepintieran. Él le envió un mensajero recordándole su promesa de que los descendientes de Aarón serían siempre sacerdotes. Esto está en Éxodo capítulo 29, versículo 9. Y esa promesa la confirmó mediante un juramento que quedó registrado en el libro de Números, capítulo 25, versículo 13. Bueno, pero debido a su flagrante desobediencia, la casa de Elí iba a perder el sacerdocio. Aunque el sacerdocio arónico era perpetuo, los sacerdotes podrían perder su posición debido a sus pecados, porque también ellos tendrían que caer bajo lo que estaba ya escrito en la ley. Sí. La ley también era para los sacerdotes. Y sabemos que Dios da dones y que da talentos, pero es responsabilidad de nosotros ejercerlos y cuidarlos para que no nos sean quitados. Y saben, Dios le notificó de todos, que todos sus descendientes, le notificó a Elí que todos sus descendientes iban a morir prematuramente, que Omni y Fines morirían en el mismo día. Pero sin embargo, algo que no sé, a mí me dolió mucho en mi corazón, la Biblia no dice que Elí o que sus hijos hayan clamado por misericordia, que ante tal noticia, porque era una noticia muy, muy fuerte de un juicio que vendría a sus vidas, pero no dice que se hayan arrepentido. No dice que con urgencia Elí hubiera tratado de corregir a sus hijos para evitar el cumplimiento de esa sentencia. Él no hizo nada. No trató de abogar a favor de sus hijos, Fue llevándolos a negligente. arrepentirse. Como sumo sacerdote tenía que interceder abogando por sus hijos. Bien, la segunda advertencia la hizo Dios a través de Samuel, quien para entonces era un joven, tal vez un joven de unos 12 años, quizás 11 o 12 años, que servía en la presencia de Jehová y crecía delante de Jehová. Sí, Dios le reveló a Samuel que cumpliría contra Elí todas las cosas que ya le había dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraría que juzgaría su casa para siempre, por la iniquidad que él ya sabía, porque sus hijos habían blasfemado contra Dios, y él no se los había impedido. Por tanto juró Dios que la iniquidad de la casa de Elí no sería expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué tremendo, ¿verdad? Hay pecados por los cuales Dios ya no perdona. No hay sacrificio que podamos hacer. Más en aquellos tiempos que no estaban en el pacto de la gracia, estaban bajo la ley. Elí era culpable de los pecados de sus hijos porque no había actuado en juicio. La pena aplicable para los que blasfemaron en contra de Dios era la lapidación. Debían morir apedreados. Sus hijos tenían que morir apedreados por el pecado, por todo lo que hacían a los ojos de Dios. Eso lo dice Levítico capítulo 24, versículo 15 y versículo 16. Sin embargo, Elí de alguna manera los puso a ellos antes que a Dios. Dios era algo que le reprochaba. Era un juez que no quiso juzgar a sus hijos. Claro, ni siquiera los expulsó de la iglesia Un para que no siguieran sacerdote pecando. de Jehová que no quiso poner a Jehová en primer lugar. A veces queremos tanto a nuestros hijos que tal vez nos da temor. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Sí. Y cuando Samuel le contó a Elí lo que Dios le había dicho, Elí se resignó
¿Y saben qué? Fue indiferente. O sea, le estaban diciendo que iba a haber un juicio sobre su casa y él fue indiferente. Él solamente dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. ¡Qué tremendo! Tuvo en poco lo que le dijo y primero la amenazó, le dijo, dime todo lo que te ha dicho. Amenazó a Samuel de 11 o 12 años, un jovencito. Sí. Bien, y tuvo en poco que Jehová haga lo que tiene que hacer. No luchó para que Dios perdonara a sus hijos, mejor el pueblo impío de Ninive. ¿Se recuerdan la historia de Jonás y el pueblo pecador de Ninive? Que era un pueblo cruel. Al escuchar a Jonás decir que Ninive sería destruida en 40 días, creyeron, se arrepintieron y le creyeron a Dios. Sí, y todo Nínive, incluyendo su rey, se vistieron con ropas ásperas y se sentaron en ceniza. Incluso el rey mandó que a los animales fueran vestidos de ropas ásperas y que nadie probara alimento, ni los animales, ni alimento, ni agua, y que todos clamaran a Dios con fuerzas. Bien. ¿Cuántos Jonás? Todas las naciones de este planeta necesitan un Jonás que los llame al arrepentimiento para que hagan lo que hizo la ciudad, el reino de Ninive. ¿Cuántos países están en conflictos y necesitan a alguien que les vaya a hablar como Jonás le fue a hablar a Ninive? Necesitan a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, necesitan arrepentirse de su pecado, necesitan la paz que solamente el Espíritu Santo da. Bien, no se convirtieron estos personajes de los hijos de Elí de su mal camino y de la violencia. Pero Ninive sí se convirtió de su mal camino y de la violencia que había en sus manos, porque dijeron, quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos, o sea, no muramos. ¿Cuántos países están en conflicto de guerra y necesitan a Jesús? Arrepiéntanse y busquen a Jesús. Sí, fíjense que efectivamente Dios, al ver esa actitud de ellos, se arrepintió del mal que había pensado hacerles, porque se dio cuenta que ellos se convirtieron de su mal camino, y entonces Dios cambió de opinión y les dio la oportunidad y no les hizo el mal que ya había anunciado hacerles. Esta historia la encontramos en Jonás capítulo 3, pero Elí no hizo nada, y estoy segura que si él hubiera clamado por misericordia, pues, y hubiera hablado con mano dura a sus hijos para pedirles o para rogarles o para suplicarles que se convirtieran, hubiera ayunado y hubiera orado, tal vez sus hijos se hubieran convertido y esas maldiciones no hubieran alcanzado a 5 generaciones. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque todo lo que hacemos trae consecuencias para nosotros y para nuestras generaciones. La importancia del arrepentimiento es tan importante que tenemos un ejemplo que nos da la palabra. David, se arrepintió David. ¿Se acuerdan de Urías y de Betsabé, la esposa de Urías? David se arrepintió, clamó a Dios, se arrepintió y bien. Y Dios le perdonó su pecado. Aunque las consecuencias de su pecado, verá, las consecuencias de nuestros pecados, sí las vamos a tener que cosechar. Pero si somos perdonados, ya hay grande ganancia, ¿no? Sí, por eso examínate a ti mismo, examinémonos. También a nivel personal y a nivel naciones, examinémonos y veamos si no es necesario clamar a Dios por perdón. Desafortunadamente él y sus hijos no se arrepintieron, ni se apartaron del mal camino en el que estaban. Oni y Fines murieron el mismo día en la plenitud de su vida. Ni siquiera han de haber tenido tiempo de arrepentirse. Elí murió a los 98 años de edad, al enterarse de la muerte de sus hijos y de que los filisteos se habían llevado el arca del pacto. ¿Vea? Por la impresión, él se cayó de su silla hacia atrás, se desnucó y murió. O sea, cuando
¿cuándo es el momento de arrepentirse? Ahorita, en el momento en que nuestra conciencia nos acusa, porque no sabemos si tendremos tiempo, no sabemos en qué momento, ¿verdad? El Señor nos va a llamar. Elías a los 98 años cayó para atrás, él ya estaba ciego, seguro que pudo ver todo lo que había sucedido con sus hijos. ¿Se arrepentiría a esa edad? Solo Dios Pues lo solamente sabe. Dios lo sabe. Desafortunadamente la maldición sobre la familia de Elí pasó hasta la quinta generación. Las consecuencias. La nuera de Elí, mujer de Fines, estaba encinta al oír que el arca de Dios había sido tomada, que su suegro y su marido habían muerto. Dio a luz y en el momento murió. Qué terrible. Y años más tarde, ¿verdad? En tiempos del rey Saúl, el sumo sacerdote del tabernáculo de Nob era Ahías, el cual también tiene el nombre de Ahimelech, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, o sea, de la nuera de Fines, de la hija de la esposa de Fines, ¿verdad? Era hijo de Fines y nieto de Elí. Bueno, hasta su quinta generación. Ahimelech ignoró que David era un fugitivo. Lo ayudó y también a sus hombres, dándoles el pan de la propiciación que estaba en la presencia de Jehová allí en su tabernáculo. Y la espada de Goliat, con la cual David le había cortado la cabeza a Goliat. Cuando se enteró, el rey Saúl lo acusó finalmente de conspirar junto con David en su contra y ordenó que asesinaran a Abimelech, bisnieto de Elí, y que mataran a toda la casa de su padre, todos los sacerdotes y a todos los pobladores de Noad. Era tremendo también Saúl. Sí, pero recordemos que esta muerte fue un juicio, ¿verdad? Que Dios trajo por la conducta de Elí y de sus hijos. Que Elí y sus hijos. Solo escapó Abiatar, hijo menor de Abimelech. Bien. Huyó. Sí, solo escapó Abiatar, hijo menor de Ahimelech, y que era tataranieto de Elí. Abiatar ya era sacerdote y huyó tras David cuando David fue rey. Este Abiatar llevó el arca de Jehová ante el rey David y compartió sus aflicciones, y fue el último sacerdote descendiente de Elí, ¿verdad? Perdieron ese derecho al sacerdocio. Sí, fueron las consecuencias de los hijos de Elí. Sin embargo, se unió a Adonías, hijo del rey David, el cual procuró usurpar el trono de David, su padre, como David. Y cuando David se enteró, inmediatamente proclamó a Salomón rey de Israel. Y entonces Salomón le perdonó la vida. Recuerden que en esa época mandaban matar a todos, pero Salomón pues era temeroso de Dios y le perdonó la vida a Abiatar, pero lo desterró de Jerusalén y le quitó el oficio de sumo sacerdote. Y de esa manera fue como se cumplió la palabra que Jehová había pronunciado en Silo sobre la casa de Elí. Vemos que esa maldición alcanzó hasta la quinta generación. Abiatar se perdió ya sin ser sacerdote, pero era de la genealogía de Elí. En esta historia nos lleva a reflexionar que el servicio a Dios es un honor. Reflexionemos en qué servimos a la iglesia, en donde nos comprometemos, en donde nos congregamos. El servicio a Dios es un honor. Una gran responsabilidad, hermano, tú que te congregas, es una gran responsabilidad y un gran honor servir a Dios en la iglesia. Debemos tener respeto y reverencia a las cosas de Dios, hacer todo con gusto, no tomar a la iglesia a la ligera, no tomar el servicio a la ligera. Sí. La iglesia, la congregación, debemos asegurarnos que nuestros hijos o seres queridos que sirvan en algún ministerio lo hagan con reverencia. Tus hijos hacen su servicio con reverencia, con respeto, que tengan temor de Dios. Onid y Fines
estaban en el tabernáculo de Jehová, servían como sacerdotes, pero nunca tuvieron una experiencia personal con Dios, no eran temerosos de Dios, no amaban a Dios, no lo conocieron, no tenían comunión con Él. El servicio que hacían en el templo no era agradable a los ojos de Dios, porque eran hombres impios, hombres blasfemos, menospreciaron el ministerio que Dios les otorgaba. Cumple tu ministerio con amor. Cumplamos. Ama a Dios, amemos a Dios, amemos a la iglesia. Bueno, pues te queremos invitar a que sigas reflexionando en esta historia, pero también a que escuches junto con nosotros una hermosa alabanza. Si has permanecido hasta este momento, si estás en sintonía con esta frecuencia, es porque Dios te ama, es porque Cristo te ama. Y te está dando una oportunidad para que te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón. Y te apartes de tus malos caminos. O fin y fines no escucharon y murieron, pero tú has estado atento. Pero tú aún estás a tiempo de hacerlo, arrepiéntete. Abre tu corazón, arrepiéntete delante de Dios. Jesús en la cruz del Calvario abrió sus brazos para recibirte. Las puertas de la misericordia de Dios, nuestros pecados a Dios es el fin, el justo. Justo dice que Dios envió a su Hijo. Dice en la primera epístola de San Juan capítulo 2, nos habla con tanto amor Dios que dice: hijitos míos, si algún pecado habrán cometido, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús en la cruz del Calvario abrió sus brazos para recibirte. Las puertas de su misericordia están abiertas para ti de par en par. Esto también está en primera de San Juan, epístola de San Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. A Él todo. Apártate del mal, pero si decides seguir con tu estilo de vida que ofende a Dios, es mi obligación decirte que al final de tu vida, al final de tus días, al final de tu camino, enfrentarás el juicio de Dios y el castigo por la eternidad. Esa es tu decisión. No te olvides de tus generaciones futuras, que tendrán las consecuencias de tu manera de vivir. ¿Sabes? Si hoy te has decidido voluntariamente a dar un paso de fe y a creer que Jesús es el Hijo de Dios, y estás dispuesto a arrepentirte y a cambiar de vida, ¿verdad? A apartarte del mal, repite conmigo: Señor, Dios Todopoderoso, te pido perdón
Perdóname, Señor, por todos los pecados que hasta el día de hoy he cometido, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, aún de aquellos pecados, Señor, que no recuerdo, o que tal vez de cosas que yo hice y no sabía que eran pecado. Padre, yo me arrepiento de haberte ofendido. Te ruego que me enseñes tus caminos y confieso con mi boca que Jesús, que tu Hijo Jesús, es mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió en una cruz para el perdón de mis pecados y que tú lo resucitaste de entre los muertos al tercer día. Te doy las gracias porque sé que a través de Él recibo la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nuestra oración es que la palabra que hoy ha sido sembrada en tu corazón dé fruto abundante, que haya caído en tierra fértil. También oramos por todas las personas que se encuentran enfermas. Dios es Jehová Rafa, es un Dios sanador y la sangre de Cristo Jesús es sangre de vida. Si se encuentran enfermas y están viendo esta transmisión, seguimos orando por ustedes para que sean sanados. Envíenos sus comentarios. Estamos orando por Luis Carlos García Plata, por Mónica González, por Francisco Yáñez Mejía, por Norma y Josefina Trejo, estas hermanitas. Estamos orando por Norma Trejo, así como por las personas que han resultado heridas en los enfrentamientos de Israel y Gaza, por esas miles de personas. Te rogamos, Señor bendito Dios, que tomes el control. Sana a los enfermos, bendito Padre, llévalos al arrepentimiento y que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Haz un milagro de vida con ellos y rescata sus almas para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos, ¿verdad?, que sigas meditando, que sigamos meditando en este mensaje y que, como siempre te pedimos, ¿verdad?, que nos apoyes a compartirlo con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con aquellas personas que sabes que necesitan conocer del amor de Dios. Amén. Todos necesitamos el amor de Dios. Si tienes alguna petición de oración, por favor, escríbela. Queremos orar por ti. Escribe en comentarios. Dinos tu nombre. Queremos estar intercediendo delante de Dios y pedirle al Señor que tome el control. Escríbenos, ¿cuál es tu petición de oración? Sí, bueno, pues te recordamos también que el apóstol Marlene Contreras transmite su programa ¿Cómo se cura una herida? Todos los días de 11:15 a 1 de la tarde. También conéctate a la página www.alasdeaguilacentral.com. Búscanos en Facebook y también en el Ejército de Dios, la 100.9, la voz del Ejército de Dios. Búscanos en Facebook. Que Dios les bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Amén. Esta mañana te mueves entre el pueblo, sanando tu corazón, trayendo sanidad.